Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde conocemos todas las semanas a las mujeres que son las protagonistas de la transición energética y de la industria de la sostenibilidad en general, ¿no? Antes de comenzar, como siempre, agradecemos a Chile y RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas, ¿no? Hoy vamos a hablar, la verdad, de un tema que considero tremendamente importante para el desarrollo de proyectos y para este proceso de transición energética que vamos a profundizar y de la que no siempre hablamos. En lo personal, estoy súper entretenida de conocer un poquito más porque no conozco tanto de esta materia y me refiero al área tributaria. Y para hablar sobre este tema, esta mañana estamos con Carla Varela, mira, me confundí siendo mi mismo apellido, la tocaya de apellido, quien es directora de impuestos de AES Andes. Carla lleva más de 20 años de trayectoria donde se ha desempeñado en importantes cargos en organizaciones públicas y privadas, pasando por el Servicio de Impuestos Internos, por el sector minero y aterrizando hace algunos años también en el energético a través de AES Andes. Ahora sí, Carla Varela, ahí no me equivoco. ¿Cómo estás? Bienvenida, qué rico tenerte esta mañana con nosotros. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá y participar en esto. Feliz. No, Muchas yo gracias. feliz de escucharte porque como decía al inicio, yo no conozco mucho esta materia y me gustaría que nos pudieras guiar tanto a mí como a quienes nos están escuchando y viendo hoy. Y partamos por ti. Yo siempre trato de dar un espacio para que conozcamos a estas mujeres que están liderando estos procesos de transición y de cambio, ¿no? ¿Cómo llegaste a especializarte en esta área de impuestos y por supuesto también saber sobre tu proceso antes de llegar al sector energético? Yo ya mencioné que tuviste algún paso por minería, por impuestos internos y quizás se me olvidó decir también que tú eras abogada de profesión, si no me equivoco. Sí, efectivamente, sí, Cuéntanos un poquito de tu trayecto. te cuento. Claro, soy abogada de profesión, esa es mi profesión, así que soy una abogada a lo mejor para un poco atípica para las mujeres de mi época, en que generalmente se especializaban en otras áreas, a lo mejor un poco más habituadas al área femenina, derecho de familia, derecho laboral, que eran las áreas en donde la mayor parte de mis compañeras de la época se especializaban. Yo opté por el derecho tributario porque me llamaba la atención, encontraba que era tan complejo, como tan difícil de entender, Sí. y esta cosa rara en mí de que me gustan las cosas complejas me llevó a especializarme en impuestos. Ahí empecé a hacer un magíster en planificación tributaria, estaba haciendo el segundo año del magíster y entré al Servicio de Impuesto Interno, al área jurídica, a la subdirección jurídica. Estuve ahí 5 años De la papa especializándome. quema, ¿no? O sea, Claro, ¿qué más tributario que impuesto interno? claro, porque yo tenía muy claro que era lo que quería y que quería especializarme. Yo ya sabía a esa altura que eso era lo mío. Así que, claro, me fui a impuestos internos, estuve 5 años, fue una experiencia extraordinaria, me encantó haberlo vivido porque es como el otro lado de la moneda. Me encantó, fue súper enriquecedor, me sirvió muchísimo y después de 5 años decidí seguir creciendo, pero ya en el área privada y ahí es donde me fui a minería y estuve 10 años en minería. Harto. Mm. Harto, pasé por distintas mineras, la primera era una canadiense, se llamaba eh, Falconbridge, después Extrata, estuve ahí hartos años, y finalmente Glencore, porque era un proceso en que cada una de estas empresas se absorbía a la otra, eran procesos de fusiones por absorción, y finalmente Glencore fue la última, y ahí me fui de Glencore me llamaron de acá, de AES Andes, y me vine para acá, y acá ya llevo 7 años. 7 años en AES, en el mundo energético. Carla, y Sí. tú, bueno, quiero saber un poquito y en línea con esto de la trayectoria de carrera, y bueno, nosotros nos llamamos Girl Power como programa, así que tenemos que hacer este hincapié también en términos como de género. Eh, Pasaste el área tributaria, solo de simple vista suena muy masculinizado, ahí tú nos podrás contar más. Hablemos de minería, ¿para qué decir? Y energía, bueno, estamos en un proceso de cambio, pero también históricamente es bien masculinizado. ¿Cómo fue para ti entrar a este mundo? ¿Sentiste quizás alguna complejidad mayor, alguna barrera que tuviste que enfrentar de alguna forma o no fue tan así?
Mira, efectivamente, bueno, en el sector público había un poco más de mujeres, pero no en cargos De un poco más liderazgo. altos, claro, cargos directivos, cargos de subdirecciones, cargos de jefaturas eran ocupados por hombres. Eh, los cargos femeninos estaban en la escala jerárquica, estaban un poco más abajo. En minería era exactamente igual, yo te diría que era un poco más incluso. Yo nunca tuve una compañera mujer par mío, siempre tuve mis pares y mis jefes siempre han sido hombres, nunca he tenido jefatura mujer. Efectivamente son sectores bien masculinizados en donde a las mujeres les ha costado entrar. Yo he tenido grandes jefes hombres, debo decirlo, en donde me han dado muchísimas oportunidades y he tenido la gran fortuna de poder desarrollar mi carrera como yo he querido desarrollarla. Y he tenido muchas oportunidades que me han dado mis distintos jefes, pero nunca tuve una mujer de Mm. jefe. Como cuando Eh, hablamos de role model, ¿cachai? Que tanto se exacto, no habla, lo no, tuve, no lo no lo tuviste. tuve, que es Como muchas. triste, claro, en cierta medida, porque me habría encantado. Bueno, es en algo que yo trato de hacerlo ahora, pero después podemos conversar un poco de eso. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que efectivamente son sectores bien masculinizados. Y en las trabas, en mi caso particular, más que tenerlas respecto de personas específicas que me hayan hecho la vida un poco más compleja, Claro. he tenido respecto del sistema, la normativa. No existía en mi época, el postnatal era de 2 meses, 3 semanas, entonces yo dejaba a mis guaguas como eran del porte de un ratón, Un digamos, dejaba ratoncito. en la casa, siempre viendo como sistemas de ayuda, porque tampoco el Estado tenía sistemas de ayuda como en otros países, en donde hay un sistema de daycare desde las 7 de la mañana hasta Claro. las 5 de la tarde, full support. Acá en Chile no existía, no sé si existe hoy en día tampoco, No, por lo menos eh, tenemos 6 meses, ya es un ratoncito un poquito más grande. pero ya, exacto, al menos tenéis más tiempo y lo dejáis un poco más grandecito. Tenía un montón, en mi época había un montón de dificultades que hacían a las mujeres el plantearse, ok, quiero desarrollar mi carrera o quiero ser mamá. Mm. Tenía que planteártelo. Nunca en la vida escuché a un hombre que dijera, ok, quiero desarrollar mi carrera, quiero ser papá. En esa situación los hombres nunca se encontraron. Nosotras sí, y en mi época muchísimo, porque efectivamente era tan complejo, era tan difícil, que muchas mujeres optaban por postergar la maternidad, por aplazarla, porque finalmente tenían que suspender su carrera y en el minuto de la elección, que es súper injusto tener que escoger entre una cosa u otra, cosa que los hombres nunca tuvieron que escoger, en el fondo hay muchas mujeres que tomaron distintas decisiones que a lo mejor no eran las que hubiesen tomado si no hubiesen tenido la necesidad de optar. Sí, las famosas escaleras rotas también, que lamentablemente siguen vigentes, espero que cada vez en menor escala, pero siguen vigentes, pero que, claro, me imagino que tienes que haberlo vivido mucho más intensamente, porque estamos hablando de todos los cambios que hemos tenido han sido de a poquito y en los últimos años, así Uh -huh. que se agradece esa experiencia. Pero mira, quiero entrar, vamos a retomar este tema, porque también nosotros cuando conversamos antes en off, ¿no? Antes de la invitación me contaba yo un poquito cómo es tu plan y cómo has ido avanzando en esto. Quiero conocerlo y que lo conozcan quienes nos están viendo hoy. Pero quiero entrar en particular en el área que tú lideras, porque como decía, me interesa mucho, es un poquito invisibilizado a mi juicio, eh, que es esta área tributaria, ¿no? Que es donde que es una parte esencial en el término de el inicio de los proyectos, donde tú tienes esta responsabilidad de asegurar el cumplimiento tributario de los proyectos. Cuéntanos un poco más sobre este rol, ¿no? de directora de impuestos, y cuáles son quizás las responsabilidades o cuáles son el rol que tiene esta área y tú en particular dentro de esta área. Uh -huh. Sí, bueno, yo soy la directora de impuestos para Chile, Colombia y Argentina. Y en el fondo, más allá, efectivamente, el cumplimiento tributario es de la esencia del área tributaria, ¿cierto? Porque hay que cumplir con todas estas, las declaraciones juradas, las Claro. declaraciones de impuesto a la renta, las declaraciones IVA, que son lo que más o menos la gente conoce. Y ese cumplimiento nosotros tenemos
altísimos estándares de cumplimiento en todas las jurisdicciones donde estamos y eso es como la base de nuestra función. Ahora, más allá de esa función, nosotros agregamos valor a la compañía mucho más allá del cumplimiento tributario. En los proyectos y a lo mejor eso es importante destacar. La gente en general puede pensar que el área tributaria se dedica solamente al cumplimiento y la verdad es que agregamos valor al crecimiento de la compañía. Todas las jurisdicciones tienen distintas franquicias, beneficios o exenciones que permiten el desarrollo económico, ¿cierto?, de cada jurisdicción. Y en ese desarrollo económico existen franquicias tributarias que agregan mucho valor al momento de evaluar un proyecto. Si tú tienes un proyecto que goza de ciertos beneficios, franquicias tributarias que te da la legislación del país, vas a tener un proyecto que va a tener un retorno de la inversión mayor, probablemente. Su TIR, ¿cierto?, va a ser mucho mayor que si no contara con esos beneficios en el modelo financiero. Eso a lo mejor tiene poca visibilidad, pero la verdad es que en muchos proyectos y en muchas jurisdicciones, hoy en día en Estados Unidos tienen créditos tributarios que permiten que un proyecto sea o no sea viable. Es así de determinante. En nuestras jurisdicciones en Sudamérica se da también en gran medida. Entonces, en el fondo, el poder contar con esas franquicias, el desarrollarlas adecuadamente de acuerdo a lo que la legislación de cada país otorga, le agrega valor, por cierto, al crecimiento de la compañía. Y esto parte porque esto es como en la etapa 0 también, o en la etapa 1 de los proyectos, ¿no? Quizás es importante también que poder contarle a quienes nos ven hoy para que tengan una lógica que esto es, tal como se habla tanto, ¿no? De la relación temprana con las comunidades, con el entorno, que son como etapas base de un proyecto energético o de cualquier tipo de proyectos, me imagino. Esta patita tuya también es parte de esta etapa 0. Exacto, exacto. Cuando tú haces una evaluación de un proyecto, el modelo financiero, ¿cierto?, cuenta con distintos costos de inversión, maquinaria, activos fijos, cuenta con todo lo que vas a desarrollar y que necesitas para poder desarrollar el proyecto. Y ahí tú tienes un modelo financiero. Y de acuerdo a ello, es que en el fondo vas a ver si el proyecto tiene un buen retorno de la inversión o no tiene un buen retorno de la inversión. Si no lo tiene, probablemente va a ser un proyecto que no vas a desarrollar, y si tiene un buen retorno, lo vas a desarrollar. Y para en ese minuto, el contar con estos beneficios, franquicias tributarias, como es la depreciación acelerada, como es en Chile, por ejemplo, el poder pedir una devolución anticipada del IVA para los activos fijos, todo eso en un proyecto terminan siendo números materiales que permiten la viabilidad del proyecto, en definitiva. Claro, que tan viable es que se desarrolle, no, que es súper importante, por eso yo lo encontraba interesante por conocer un poquito más de esta área que no se habla tanto. Y ahí también quizá importante mencionar, tú algo adelantaste cuando comenzamos la conversación de que, bueno, las compañías en general están trabajando y buscando constantemente tener mejores estándares en todas sus áreas, y por supuesto que la tributaria no es la excepción. Ahí sería súper interesante que tú, según tu mirada, ¿cómo se reflejan estos altos estándares desde el área de impuestos? Bueno, nosotros ahí volvemos un poco al tema del cumplimiento tributario. Nosotros tenemos todas las jurisdicciones donde estamos, no tenemos ninguna contingencia tributaria, no tenemos juicios tributarios con las distintas administraciones tributarias, ¿cierto? Que en Chile el Servicio de Impuesto Interno, Argentina es la FIP, en Colombia es la DIAN. No tenemos juicios tributarios en ninguna jurisdicción, no tenemos contingencias en el fondo litigio, en ninguna instancia, no lo tenemos en instancia administrativa y tampoco en instancia judicial. Además, en muchas jurisdicciones tenemos algunos convenios de cumplimiento con las autoridades tributarias en donde, por ser buenos contribuyentes, en el fondo se facilitan las revisiones, las auditorías. Nosotros voluntariamente entregamos los antecedentes a las autoridades tributarias, incluso de una manera más informal y no tan formalizada en los procedimientos, porque tenemos ya tal relación con las autoridades tributarias que nos permite tener estos convenios de buen cumplimiento.
No todas las compañías lo tienen, es algo excepcional. Nosotros estamos felices de gozar de esa Mm. confianza de la autoridad tributaria porque no es menor. A la hora, a lo mejor en el entendimiento popular puede verse como que las grandes compañías evaden impuestos, pero eso es mucho más mito que realidad, porque en realidad nosotros tenemos estándares súper altos de cumplimiento en donde ni siquiera, ni aun queriéndolo, podríamos no cumplirlo, digamos. Y tenemos unas relaciones con las autoridades tributarias que nos permiten, de hecho, seguir cumpliendo con esos estándares. Entonces, en el fondo, claro, no es más que mito ese pensamiento, porque en la realidad nosotros pertenecemos, por ejemplo, en Chile al área de grandes contribuyentes, somos auditados, revisados permanentemente, todos los años tenemos auditorías respecto de todas las compañías del grupo, Ujú. pasa lo mismo en las otras jurisdicciones, y ahí tú ves que en realidad ese nivel de exigencia que tienen las distintas autoridades tributarias respecto de los grandes contribuyentes es muy alto, es elevadísimo, entonces no da espacio para en Para el fondo. jugar. Ah, claro. Exacto. Oye, Carla, quería, tú estabas hablando de las otras jurisdicciones, me imagino que hablas de Argentina y Colombia, si no me equivoco, que son los otros países que tú lideras. Una duda personal, ¿cómo funciona? O sea, si tuvieras que ver los tres países, ¿hay alguna complejidad mayor uno por sobre el otro? ¿O está todo súper a nivel como de, porque evidentemente la pega debe ser igual de compleja en los tres lugares, pero ¿hay alguno que tenga, no sé, no sé si llamarle trabas, ¿no? Pero implique una mayor complejidad en términos normativos, en términos justamente de rendiciones tributarias, que tú sintieras que podría destacarse, o quizás una buena práctica que tenga uno por sobre el otro que pudiéramos comentar? Mira, yo creo que cada país tiene lo suyo. Es que es Eh, interesante porque no todo el mundo tiene esta visión de triple, ¿no? En sí, términos sí, tributarios. sí. Yo creo que cada país tiene lo suyo, tiene sus propias características, individualidades, digamos. Pero Argentina yo te diría que es un poco más challenging, porque Desafiante. sí, es más desafiante, porque es un país que tiene una situación política más compleja. La permanente devaluación de su moneda hace que haya una inflación y un efecto en FX, esto un poco más técnico a lo mejor, que Pero no quiero. entretenido de escuchar. Te apuesto que alguna sabe. Pero, seguro, seguro que sí, pero en el fondo te da unas complejidades en el momento de la determinación de los impuestos, en calcular la tasa efectiva real del país. Estos elementos políticos en Argentina son mucho más relevantes. Claro, poder lograr esta visión como a largo plazo de los Sí, proyectos es la más complejo. planificación de largo plazo. Piensa que en Argentina tienen devaluaciones de monedas que nosotros en Chile a lo mejor ni siquiera las soñamos. No, estamos lejos de eso, afortunadamente, Mm. digamos. Colombia también, pese que tuvo un proceso de evaluación el año pasado, este año se ha apreciado incluso el peso colombiano. Entonces, Argentina es la que representa, por su situación política en particular, es la que yo creo que representa mayores desafíos. Mira qué interesante. Sí, uno podría pensarlo, pero es distinto que alguien lo cuente desde la experiencia. Por eso también me quería que nos contara un poquito al respecto. Carla, quiero retomar este tema que hablábamos al comienzo en términos de quizás los role model, ¿no? Que Ah, sí. muchas no tuvieron y por suerte ahora están empezando a surgir estos liderazgos femeninos en distintas áreas de forma transversal, mujeres que están a la cabeza de áreas relevantes como es tu caso. Y ahí yo sé, porque me lo contaste, que tú tienes un equipo diverso, ¿no? Tienes un equipo, has abierto esta puerta. Y ahí quizás saber tu impresión. Leí alguna entrevista anterior que diste de un concepto de pasar un poquito, pasar la posta. Cuéntanos, cuéntanos Ah, sobre sí. esta visión de pasar la posta y quizás cuál tú sientes que puede ser tu rol o tu desafío como modelo a seguir para las nuevas generaciones y quienes son parte de tu equipo y que podrían serlo. Sí.
Bueno, sí, yo tengo equipo, en Chile somos un equipo de 11 personas, en Argentina somos 10, en Colombia somos 3, en Colombia son solo mujeres. Mira. Eh, en Argentina son mayoritariamente mujeres también y en Chile también. Ahora, esto se ha dado, y es importante decirlo, se ha dado no porque he privilegiado a la mujer solo por ser mujer. Se ha dado porque efectivamente las personas que han optado para las posiciones, las mejores han sido mujeres. Eso es Eh, importante, ¿ah? Porque es como una discusión que se plantea harto, Siempre se especialmente da. cuando hablamos de las Sí, cuotas. Acá sí. estamos buscando, o lo que creo, por lo menos como yo veo este proceso también, es buscando los mejores talentos, pero habilitando los espacios para que las mujeres puedan efectivamente ser parte de estos procesos. Exacto, exactamente. A mí me interesa, esta es un área muy técnica, es un área en donde es necesario tener los conocimientos técnicos para poder desarrollar la función. Y en estas posiciones postularon hombres y mujeres y la mejor persona para ocupar la posición fueron mujeres. Tenemos un grupo de excelencia en las 3 jurisdicciones y efectivamente yo a lo mejor estoy jugando un rol de formativo respecto de de las chicas del grupo que son más jóvenes, en donde, porque yo no lo tuve tampoco, como te Sí, pues. comentaba, te fijas, yo no lo tuve, entonces me preocupa el formarlas más allá incluso de lo específicamente técnico. Me gusta mucho la formación, me llena mucho el poder, en el fondo, formar futuras mujeres que espero que ellas también en el futuro formen a otras. ¿A Y eso te ahí me refieres puede con pasar la posta? la Ah, posta. ok. Y en el fondo, esto es un proceso permanente y que se tiene que seguir dando en el tiempo. Esto no acaba porque nosotros tenemos un importante nivel de mujeres en la compañía, ¿cierto? AES ha hecho un importante esfuerzo por incorporar a la mujer en el mundo laboral. Pero esto no puede terminar ahí. Esto Mm. no tiene una fecha, ok, llegan, como por ejemplo muchas empresas, a lo mejor llenamos la cuota, listo. Esto no puede ser así. Esto tiene que ser permanente, esto tiene que ser cíclico. Yo formo una mujer, esa mujer después va a tener posiciones de liderazgo más altas y esa mujer tiene que formar a nuevas mujeres. Hoy en día el sistema, a lo mejor legislativo, es más amigable del que yo tuve, pero de todas maneras queda un montón de trabajo por hacer. Y nunca es 100% amigable los sistemas de los países, siempre nos toca más difícil que los hombres. Y en esa dificultad es clave que las mujeres sigamos cambiando la posta, entregando la posta, siguiendo formando y dando la oportunidad para que las nuevas mujeres tengan exposición, puedan crecer, tengan oportunidades de optar a cargos de liderazgo, de toma de decisiones. Y eso lo tenemos que hacer entre todas en el fondo. Y si no lo hacemos, caemos en el riesgo de decir, oh, ya, logramos la cuota, Y logramos la listo. meta, tenemos hartas mujeres, listo, terminamos. No es así. No, y sabes que quiero destacar algo que mencionaste que me gusta harto, porque por un lado hay un rol o una responsabilidad que tú sientes, que me parece que es muy certera, de traspasar conocimiento técnico para poder lograr que estas mujeres vayan creciendo también laboralmente, pero con la patita que tú decías, inclusito un poquito más allá, empoderándola, dándole esta tranquilidad. Exposición, Exacto. que sepan hablar a lo mejor, porque la exposición es algo que al principio a todas nos puede costar, ¿cierto? Pero en la medida de la práctica es la que hace el maestro. Y en la medida que tienes más exposición, que hablas en reuniones, que te obligan a ir a reuniones, que tienes la posibilidad de hacer presentaciones a gente, que tienes más oportunidades de visibilidad, por cierto que vas adquiriendo una expertise poco a poco, pero tienes que después formar a otras mujeres que tengan la misma posibilidad de crecer, porque si te quedas solo en lo técnico, que por cierto que nosotros tenemos un área muy técnica, el área de Obvio. impuestos es un área técnica, pero si te quedas en lo técnico vas a ser un técnico extraordinario, probablemente a lo mejor un genio de la tributación, pero si no desarrolla las otras áreas, los soft skills, las habilidades blandas, a lo mejor no vas a dejar de ser un súper buen técnico y te Sí. va a costar mucho llegar a posiciones de liderazgo y de toma de decisiones, que es donde tenemos que enfocarnos, porque finalmente hace
mucho tiempo que las mujeres han estado en posiciones en la escala piramidal, ¿cierto? Que están más abajo, no en la toma de decisiones. Es arriba donde las mujeres tenemos que aspirar a llegar. Exacto, exacto. Sí, y creo que es súper importante lo que dices, porque tú eres un ejemplo de eso, y como muchas Girl Power que han pasado por acá, cuando hay mujeres en los espacios de toma de decisión, también ahí se amplían las posibilidades de que más mujeres entren a esos equipos técnicos y Claro. vayan pasándose la posta. Si al final la cuestión es así, acá mientras más mujeres estén arriba, más Sí, puertas se es abren así. para que más mujeres entren. Así que yo creo que eso es súper importante, y aquellas técnicas, a mi juicio, y ahí un poco con lo que decía Carla, no basta con sensorotécnica, hay que mostrar lo buenas que somos para que se nos vayan Sí, abriendo esos espacios y puedan ir sí, creciendo. Así que, o sea, una es verdad. invitación, Carla, al cierre, porque estamos llegando al tiempo. Se pasó Eh, volando, Fernanda. sí, vas a volando. Todos los jueves nos pasa lo mismo y quedamos cortas, pero bueno. Aprovechemos el espacio. ¿Son principalmente abogadas o abogados los que trabajan contigo o tienes otras áreas para hacer una invitación a Ambos. quienes nos ven hoy? De repente para motivarlos y motivarlas a que esta es un área interesante, entretenida, desafiante probablemente, como dices tú, bien técnica, pero hagamos ese llamado para poder seguir sumando los mejores talentos a esta transición energética ahora desde la mirada tributaria. Sí, tenemos los equipos están conformados, es multidisciplinario porque básicamente son contadores, auditores y abogados, cada uno de ellos con expertise, a lo mejor background distinto, pero la expertise impositiva, y cada uno con distintas visiones, a lo mejor algunos más matemáticos, otros más jurídicos, pero van agregando todos ellos valor, y efectivamente es un área súper entretenida, a diferencia de lo que se pueda pensar. Que lo he puesto que Sí. lata. No, no es una lata, es lo más entretenido que hay. Agregamos mucho valor a la compañía, es un área importante para todas las compañías, que puede transformar que los números sean azules en vez de rojos, así que súper invitados todos los que tengan como esta inquietud. Yo feliz, estoy en las redes sociales, así que feliz de poder responder preguntas, de poder, no solamente lo tributario, también desde el punto de vista a lo mejor más de liderazgo, feliz de estar a disposición de todas aquellas mujeres amigas que quieran hacerme alguna consulta. Súper, entonces recordamos, Carla Varela, el LinkedIn para que la busquen, ya abrió sus puertas para que le pregunten cualquier cosa con respecto a quizás los espacios que hay en el futuro para poder sumarse a esta área. Carla, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado esta mañana. La verdad que como dices tú, es mucho más entretenido de lo que suena. Sí, que agradecemos también que hayas podido traspasar esto, que es súper importante, porque a veces áreas técnicas cuesta como enchufar un poquito qué es lo que hacen, hacia dónde apuntan, así que muchas gracias por esta participación. No habíamos tenido la posibilidad de hablar de este tema, así que es primera vez Qué y bueno. sí, sí que doblemente contenta por esta pasada, así que te agradezco tu tiempo y por supuesto agradezco a modo de cierre a AES Andes y RWE que nos auspician esta temporada, al Ministerio de Energía que nos patrocina desde el comienzo, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible que tengamos Girl Power todas las semanas. Nos vemos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana. Somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, Carla. Gracias, gracias, que esté Chao, muy bien. Fernanda. Muchas gracias. Chao, Gracias por la invitación. chao. Chao, chao.